muchas gracias a todos por estar aquí y por acudir a estas jornadas que ha organizado la Asociación Cultural Malas Tardes en colaboración con la Comisión del 75 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de la Estrella y del Cristo de la Misericordia, y que bueno, pues es nuestra aportación en torno a estas dos devociones que en cierta forma conforman buena parte de la idiosincrasia, ¿no?, de nuestro pueblo, de nuestra forma de ser y de nuestras creencias. Este ciclo de conferencias, que al final se compone de dos, la de hoy, dedicada a la imagen de la Virgen de la Estrella, al estudio de su iconografía y de su simbolismo, y la del próximo jueves, que habla sobre las referencias de la función social que tenía el Campanero del Cristo. Ya nos contará Antonio Vallejo, que va a ser el encargado de impartirla, pues cómo era a efectos de funcionamiento de la localidad el reloj y la campana de referencia para el funcionamiento de la vida en el pueblo a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX y algunos momentos del siglo XX. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, pero voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, de tal manera que siempre quede al final un pequeño apartado, pues para si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere dar alguna opinión, o alguien dice, pues ahí estás equivocado, que lo sé yo bien, que es por esto. Y, oye, para eso estamos, para aprender todos. Entonces, bueno, pues esta charla, lo que nosotros pretendemos es que sea una actividad pues divulgativa, que sea cercana. No es una charla ni para eruditos, ni para grandes investigadores. Lo que queremos es que llegue a cada una de las personas de nuestro pueblo, que lo puedan entender perfectamente y que lo hagan un poco suyo, porque esta charla está llena pues de intrahistorias. La intrahistoria son esos pequeños hechos que no aparecen en ningún libro de historia, pero que al final pues es lo que queda. Es decir, todos habéis oído que el año grande, después de 3 años de sequía, a ver si van tomando nota, ya 1948, pues se logró recuperar la agricultura del pueblo, donde el pueblo estaba pasándolo bastante mal porque no había cereal. Y gracias a que la gente de Miguel Cruz asociaba la traída de las dos imágenes como el comienzo de esas lluvias y que esas cosechas se arreglaran y que a partir de ahí viniera un ciclo de crecimiento, en este caso en precipitaciones, después de la famosa pertinaz sequía que decía el régimen en esos momentos. Bueno, pues eso es intrahistoria. ¿Qué queremos hacer? Pues compartir, ¿no?, esas vivencias, y que en muchos casos se sustentan pues en nuestra identidad como pueblo y en la devoción. Esto no va del culto a la Virgen de la Estrella, que también, sino que la Virgen de la Estrella en sí es un símbolo de nuestro pueblo. Es un símbolo de los creyentes, de los no creyentes, de los de una ideología, de los de otra, de los que practican más y los que practican menos. Porque al fin y al cabo, pues es con lo que identificas. ¿Cuánta gente que se fue a vivir fuera del pueblo viene para las fiestas de septiembre o viene para las fiestas de Cristo? ¿Cuánta gente te pide el programa pues para poderlo ver y están a lo mejor en la otra punta del país? Es decir, la gente lo tiene presente, estemos aquí o estén fuera. Y entonces, bueno, pues vamos a ver un poco cómo y de dónde surge todo esto, porque hay que contextualizar, y es por donde vamos a empezar, por el origen y la representación de la Virgen de la Estrella, tal y como se entiende en un pueblo calatravo, porque ni es casualidad la vocación de la estrella, ni es casualidad la tipología, las características con las que se representa la Virgen, porque sabéis que el manto oficial que lleva la Virgen en las fiestas patronales es blanco, y es blanco por la pertenencia a la Orden de Calatrava. La bandera de la Orden de Calatrava es blanca. Los freires, los caballeros calatravos, visten de blanco, y las vírgenes, su orden, la Orden de Calatrava, tiene una vocación a Santa María en particular, y por eso las vírgenes
de todos los pueblos de Calatrava van de blanco y tienen una vocación concreta, en recuerdo a eso, a la pertenencia a la Orden de Calatrava. Este domingo, que se aproxima, es el Domingo de la Justicia. Muchos recordaréis de que era gente de Miguel Turla, gente de Pozuelo, gente de Valenzuela, de Ballesteros, se acercaban al cerro de la Virgen de los Santos, o la Virgen Cabeza de Todos los Santos, que era la patrona de la encomienda. Y de ahí que todavía siga quedando en nuestro ADN esa identidad. La Virgen de los Santos, más Calatrava que esa, pocas. Y fijaros que las características son las mismas. Tienen distintas vestimentas, pero su día es su día y recogen eso a rajatabla. Pero vamos, os podéis ir al pueblo que queráis, que en todos de los pueblos de la Orden de Calatrava es patrona y es la vocación de Santa María. La que queráis, Santa María de lo que sea. Pues bien, vamos a ver un poco cómo a lo largo de la historia, particularmente desde la Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV, que son las primeras noticias escritas que tenemos, aunque sí que es verdad que hay alguna referencia al siglo XIII, hasta la actualidad, la iconografía, es decir, la forma, las características con las que se representa a Santa María de la Estrella, ha ido cambiando y se ha ido adaptando pues según las modas, los gustos, incluso las devociones de culto. Y han ido adaptándose, ¿para qué? Para una mejor comprensión por parte de los fieles, de los devotos. Seguramente que si ahora mismo nos pusieran aquí, tuviéramos la inmensa fortuna o suerte de que tuviéramos una copia de la Virgen de la Estrella del siglo XIII, no nos gustaría ninguno. Digo, pues vaya, qué chiquitilla, pues vaya, qué chata, pues qué pocos colores. Mira el niño, si parece que está cabreado. ¿No? Ahora lo vais a ver, que los mismos comentarios los vais a hacer vosotros, creo yo, cuando os muestre algunos detalles. ¿Por qué? Pues porque cada uno somos hijos de una época y lo que se ha transmitido ha sido la devoción. No tanto la imagen, no tanto la talla, porque por distintas circunstancias, pues han ido cambiando o se ha tenido que ir adaptando. Es verdad que durante la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, pues aquí en Miguel Turla se llevó a cabo una destrucción sumaria de todo el patrimonio religioso, en particular el escultórico. Y eso va a provocar pues, que esa ruptura devocional sea difícil de reparar en ese devenir histórico. Y la prueba vais a ver las polémicas que va a haber entre el año 39 y el año 48 en nuestro pueblo, en torno a intentar recuperar ese renacer, ¿no? Que es lo que va a suponer la actual imagen que tenemos de la Virgen de la Estrella. Viene un poco a cerrar ese ciclo de recuperación patrimonial e histórica. Y vamos a intentar demostrar estas hipótesis, estas tesis, a lo largo de la charla. Fijaos, vamos a ver un poco el contexto histórico. Ya salió la chatilla. Bien. Fijaos, ¿dónde estamos? Aquí, fijaros que somos la punta de lanza en plena Reconquista. Estamos en 1185. Alfonso VIII de Castilla se prepara para enfrentarse a los almohades y lo quiere hacer desde Calatrava. El problema es que los almohades contraatacan y en 1195, 10 años después, derrotan totalmente al ejército castellano en la fortaleza de Alarcos, y eso hace que toda la gente que había venido desde el norte de Castilla, desde la zona principalmente de Ávila, de la zona de Segovia, que son nuestros antepasados, el núcleo primigenio de nuestro pueblo, son pastores procedentes de la trasierra de la zona de Gredos, o como en aquella época se llamaban las Extremaduras, pues la gente lo que hizo fue huir. Huir porque esa cruzada musulmana de los almohades iba destinada a arrasar con todo lo que hubiera. Una cruzada extremista, hoy diríamos islamista, para que nos situemos. La gente sale por pies, la gente huye. Pensar que después de 1195 la frontera vuelve a Toledo. ¿Qué pasa con la gente que estaba aquí? ¿Qué hace? Pues lo que hace es huir. Se lleva lo que puede llevarse puesto y lo que no, lo guarda.
Esos repobladores que se habían asentado aquí hacia finales de entre 1145 y 1195, pues venían de estas zonas y de ahí traen su devoción. Y la devoción que traen es, en unos casos, Santa Marina. Ahora veis que vamos a empezar a atar lazos que tienen que ver con la ermita actual de donde está la Virgen de la Estrella. Y en otros casos, Santa María. Santa María, que en aquel momento no sabemos qué advocación tenía. Unos hablan de Santa María la Mayor, otros directamente de Santa María. Es lo que nos cuentan las crónicas que Julio González, el gran medievalista y estudioso de la repoblación en esta zona, pues nos manifiesta en sus escritos. La cuestión es que esas 60 almas que vivían en Miguel Turla, o a saber cómo se llamaba esta aldea, que originariamente había sido musulmana, y que se concentraba particularmente en las zonas altas del pueblo, en lo que hoy es el Barrio Oriente, toda esa zona, pues tuvieron que salir por pies, pero a la velocidad de la luz. ¿Qué hicieron? Bueno, pues lo que podían se lo llevaban, animales de tiro, alguna moneda. ¿Pero qué hacen con su Virgen? Porque su Virgen es la que les da la identidad. Pues la esconden. La esconden en una especie de pozo, una cueva, en el interior de un pozo. La esconden y esperan que después de la refriega de la batalla, pues puedan volver. El problema es que aquí no van a volver hasta aproximadamente 1214, 1215. Para que os hagáis una idea. La media de edad de una persona en aquella época, o sea, un abuelete de 80 años ahora mismo, sería una persona con 30, 35 años. O sea, con 35 años, lo raro es que hubiera alguno vivo. En los hombres, y en las mujeres era todavía mayor, porque en muchos casos, al casarse todos tan jóvenes, los partos van a provocar que haya una importante mortalidad infantil, pero también femenina. Y eso va a hacer que en muchos casos, pues la esperanza de vida de las mujeres se mueva en torno a los 20, 25, poco más. Para que os hagáis una idea, eso era una vida. Ahora una vida, anda, si se ha muerto, si tiene 90 años. ¿Si era joven o no? Que ya... Digo, para que veáis los contrastes de las épocas. Bien, pues estas gentes huyen. ¿A dónde huyen? Al sistema central. A la zona de Ávila, a la zona del Barco, que le llaman, a toda la zona de Gredos. ¿Y cómo? ¿Qué le pasa a esa gente? Bueno, pues esa gente son vasallos de la Orden de Calatrava, una Orden de Calatrava que va a tardar pues 20 años en volver a recuperar todo el territorio que habían perdido y asegurarlo. ¿Y van a venir quiénes? Los bisnietos, los tataranietos, porque ellos saben que son vasallos de Calatrava. La Orden de Calatrava, aunque su sede la tenía aquí, en el norte de Guadalajara, en torno a Toledo, en la zona de Ciruelos, todavía tenía encomiendas. Entonces la gente se va a refugiar en esos ambientes. Y en esos ambientes, pues en esas noches de invierno, ¿qué le cuentan los abuelos a los nietos? Pues las desdichas, las circunstancias que habían pasado. Cuando nos atacaron los moros, tuvimos que dejar las cosas y tuvimos que dejar a Santa María. Esa gente que viene no tiene ni puñetera idea de cómo era la aldea de sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, lo que queráis. No saben dónde están las cosas y sí saben que hay una leyenda. La de la Virgen escondida o la Virgen desaparecida. Bueno, pues esa gente va a volver a Miguel Turla. Ya sabéis que en 1230 la Orden de Calatrava le va a dar la carta a Puebla, o sea que en 1230 ya sabemos que esto está funcionando de una forma importante, progresiva y la población creciendo. Y que, bueno, pues en ese contexto es en el que empieza la devoción a Santa María la Mayor, que es como se llamaba la parroquia actual de la Asunción. Hasta el siglo XVIII su nombre era Santa María la Mayor. Pero sabemos que esa es posterior. Esa es la Virgen que traen en la segunda repoblación, vamos a llamarlo así. En ese contexto, llegamos a la primera Virgen de la Estrella,
Vamos a llamarla la Virgen de la Estrella 1. Y a que no os gusta. A mí si me la regalan la cojo, ¿eh? Ah. Claro. Claro, y si veis al niño, que yo no sé si está bendiciendo o nos va a cruzar la cara, no lo sabemos, el cabreo que tiene. Bueno, esta imagen, que es una reproducción, que es la misma que podéis ver en el camarín de la Virgen de la Estrella, en su antigua hornacina, donde estuvo hasta 1936, esta Virgen, que como contaba la crónica, decía que era una Santa María con un niño en el regazo, sentada sobre un trono de nácar, con corona castellana. Y entonces, bueno, pues, para que os hagáis una idea, así de alta, ¿eh? Digo desde la mesa. No mucho más, ¿eh? O sea, una cosita así, para que nos situemos todos. Una cosa, pues, una joya, porque estas vírgenes en muchos casos son también sagrario, suelen tener en la parte de atrás, por debajo del trono de nácar, se suele abrir una puerta donde se guarda a modo de sagrario el hostiario, como le llamaban en la época, porque estos eran vírgenes de campaña, es decir, estas vírgenes se llevaban generalmente o bien en las batallas, como la Virgen del Prado, por poneros un ejemplo, o bien para actuar como relicario de las personas. Pues bien, esta imagen es la de que en aquella tarde-noche, a muy poca distancia de donde estamos ahora mismo, en torno a esa alameda que rodeaba la actual ermita, pues ahí lo que vamos a ver es que esos olmos, ahí tenemos el último testigo, que es ese árbol, ese olmo negro que tenéis ahí, es el último testigo de aquel bosque que había justo en esa zona, en torno al arroyo de las Eras Altas, que era el nombre que tenía esa zona concreta. Pues era una zona de pastores principalmente. Sabéis que la Orden de Calatrava es muy celosa de sus vasallos, ¿vale? De la gente que vive en sus tierras. Perdón un momentillo, voy a ver agua. Y bueno, pues para que la gente se viniera a vivir aquí ante el riesgo que podía haber de un nuevo ataque, una nueva amenaza, a la gente se les da hazas de tierra en propiedad, se les dan una pareja de bueyes, se les da, hoy diríamos, ayudas de protección oficial, ¿vale? Eso estamos hablando del siglo XIII, ¿eh? Les daban tierras, les daban terreno para poder hacer su casa y además durante los 10 primeros años no tenían que pagar impuestos. A cambio, se comprometían a explotar las tierras de la orden en la zona y lo que hacían era un reparto, una tercia para la orden, un diezmo para la iglesia y lo demás para ellos. O sea que la gente que estaba dentro de las órdenes militares, concretamente en Calatrava, tenían muchos derechos que la gente que estaba dependiendo de un señor feudal, sea un noble o sea un obispo, digamos que tenían las cosas más estrechas. Bueno, pues en ese contexto los pastores podían optar o bien por la ganadería o podían optar por la agricultura o las dos cosas juntas. Pues los pastores tenían la costumbre de irse a la Alameda, que era la dehesa boyal, era la dehesa del pueblo, para que ese ganado pues pudiera pastar. Seguro que habéis oído la expresión que la Virgen se aparece a los tontos y a los pastores. ¿Lo habéis oído alguna vez? Bueno, pues estos eran los pastores, estos no eran los tontos. Pues a la caída de la noche, según nos narra la crónica de Calatrava, pues estos pastores vieron caer una estrella fugaz. Y oye, a ver, si nosotros estamos en la plaza o estamos en el campo y vemos caer un meteorito, vamos a decirlo en lenguaje actual, y lo ves caer, ¿no te vas a ir a asomar a ver qué es eso? Los del siglo XIII y los del XXI, nos vamos a ir igual. Los pastores particularmente,
que los pobres bastante no tenían mucho que hacer, cuidar de las ovejas, pues se van a ver, diríamos, vamos a utilizar la palabra churriega, a aforar. Deciden ir a aforar a ver qué ha pasado ahí. Y resulta que donde ha caído en el entorno donde ha caído esa estrella fugaz, pues hay la boca de una especie de cueva. Y bueno, pues cuando penetran a curiosear, a ver qué hay ahí, hay un pozo, una especie de brocal profundo, con un sillar, y en ese sillar aparece, en una zona camuflada, cubierta por la vegetación, aparece una imagen muy similar a la que os estoy mostrando yo aquí. Claro, imaginaros lo que eso supone en el pueblo. Un milagro, Dios nos ha bendecido marcándonos la antigua leyenda de nuestros abuelos, se ha cumplido aquello que nos contaban, o sea, sería casi, o sea, sería descubrir el Grial y la Virgen de la Estrella, más o menos. Yo siempre digo, porque hay gente que viene al pueblo y te dice, ¿esta Virgen no se ha aparecido? Digo, no. Digo, esta es todavía mejor. Esta lo que cumple es una especie de profecía de esas generaciones que tuvieron que salir huyendo y los que volvieron y la encontraron. Pues bien, esa Virgen la van a hacer suya los pastores, el gremio de los pastores. Las dos banderas que ahora habéis puestas a los lados del altar del Cristo, que son las mismas que se colocan en la Virgen de la Estrella a los dos lados de la nave central, son las banderas gremiales de aquellos pastores. Los pastores, por un lado, y la gente de pan llevar, o hoy diríamos agricultores, campesinos. Alguno con mala leche seguro que decía que eran branchines, pero no, solo agricultores, ¿vale? Y bueno, pues los pastores la hicieron suya, tan suya como que la pusieron como patrona de su gremio. Y esos mismos pastores se comprometieron a elevar una pequeña ermita sobre las ruinas de una ya existente. Sobre eso se ha hablado mucho y esas ruinas están en torno a donde está el camarín de la Virgen. Si os fijáis, de las muchas veces que vais para la Plaza de la Virgen, fijaros que es distinta la base constructiva de la parte donde está la cueva y el crucero de la iglesia que el resto del cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es mucho más antiguo. Esa ermita es la que se había asociado tradicionalmente a Santa Marina, que es una mártir gallega, que también se da mucho en esa zona de Ávila, de Segovia, de Salamanca, y que vino en un primer momento y que sabéis que luego acabó en una aldea que se llama Ciruela y que todavía se conservan restos de las ruinas del castillo y de la ermita. Menos el arco, que lo tenemos aquí en el pueblo, porque es que no lo saben valorar, entonces se trajo aquí al pueblo, que es la puerta de la sacristía, para que nos situemos todos. Eso es del siglo XIII, ¿vale? Según los de Ciudad Real que se lo quitamos. Pero no hagáis caso, que son cosas de culipardos. Bien. Ya está aquí, pues. Yo, alguno así que empieza, digo, sí, digo, cuando nos devuelvan Gibraltar, devolvemos nosotros el arco. Bien, pues eso, en 1506, el concejo, que es el ayuntamiento, toma cartas en el asunto porque parece ser que en el gremio de pastores pues se peleaban por mandar y el capellán o sacristán o guardés del templo pues parece ser que no estaban las cuentas muy claras y el concejo entró en 1502 a hacer una especie de inspección, para que nos entendamos. Los alcaldes, ahora el alcalde es el que manda en el ayuntamiento, pero en aquella época los alcaldes son jueces. El juez de vara, uno era de lo penal y otro era de lo civil. Pues mirad, estos jueces en 1502 intervienen y lo que hacen es que deciden y le hacen al ayuntamiento el siguiente ofrecimiento. De aquí para adelante, el voto de los pastores a la Virgen de la Estrella lo va a hacer suyo el pueblo de Miguel Turla, la villa de Miguel Turla, en 1504 ya es villa, y se va a encargar de administrarlo conjuntamente con el priorato. El priorato era la parroquia, para que nos entendamos. Bueno, pues hoy todavía
las actas de las hermandades patronales, particularmente de la Virgen de la Estrella, la tiene que firmar también el cura párroco como descendiente de aquel prior que dirigía el poder religioso de la localidad. Hasta 1934, esas cuentas y esos libros también iban al ayuntamiento y el alcalde constitucional también tenía que firmarlas, y que, bueno, pues podréis ver que cuando visitéis el Camarín de la Virgen vais a ver que hay unos documentos, unos legajos del siglo XVIII, donde aparecen las firmas de tanto el concejo, que tenía una llave de la iglesia, otra el priorato y otra el mayordomo de la hermandad, que era el cargo de presidente, para que tengamos un poco, buscamos un poco el paralelismo. Esa llave, la llave que tenían, habrían dos cosas. Una es la puerta del cabildo. La puerta del cabildo es la reja, la puerta pequeña que hay en la iglesia de la Virgen de la Estrella. La ventana esta de la cristalera, esa es la puerta del cabildo, que solo se abría en fiestas. Solo se abría en fiesta porque por ahí es por donde se pasaba, ¿vale? Originariamente. Luego ya veremos que hay otras modificaciones. Y también abrían una caja que era la caja de caudales, que tenían, para poderla abrir la caja, tenían que meter la llave a la misma vez el cura y el alcalde, y levantando acta el mayordomo. Un sistema para que no hubiera mangoneos. Bueno, todavía queda algún cepillo con dos llaves, ¿no, señor presidente? Hay cosas que se mantienen. Bien, esta Virgen estaba de moda el siglo XIII, XIV, siglo XV, siglo XVI, y en el siglo XVI ya empiezan a decir que es que la Virgen está muy estropeada, porque estropeada está, vamos a decir las cosas como son, que la Virgen es muy chiquitilla, que, bueno, pero la gente ahí aguanta. Vamos a llegar al siglo XVII. En el siglo XVII va a haber una gran peste en el pueblo, 1621, y las pandemias siempre se caen en las mismas fechas, no sé qué pasa. Y el pueblo hizo un voto a la Virgen de la Estrella, y por ese voto se fijó un ofertorio y se fijó también una ofrenda en recuerdo de esos pastores y en la devoción que le tenía el pueblo a, ya oficialmente, la patrona de la villa de Miguel Turla, con el título de Excelsa Patrona, ¿vale? Que es el título que le da el concejo a partir de ese momento. Siglo XVII, las modas cambian, y bueno, buscando, pues resulta que tenemos una imagen de esa época. Y yo estoy seguro que de aquí muy poquita gente la había visto antes. Bueno, todos la habéis visto, lo que pasa es que no habéis sido conscientes de haberlo visto. Es la custodia de la parroquia y de la hermandad de Santísimo. En el corazón, en el cuerpo central, veis que tenéis la Virgen de la Estrella. Creo que se nota que es la estrella, ¿no? Voy aquí poniéndonos el puntero. Esa Virgen ya va vestida. Sabemos que en un primer momento la que se viste es la pequeña, se le mete un alfa, se le coloca un manto a la francesa, que era la moda que había en ese momento, y que, bueno, pues ya se le van acoplando ciertos elementos simbólicos, como es la media luna, ya que Miguel Turla hizo el voto de la Purísima en el siglo XV, las hogueras. Es eso, es renovar el voto a la Purísima, el concejo de Miguel Turla, la gente de Miguel Turla, y ya se le coloca uno de los símbolos más representativos, que es el ara, que simboliza a esa estrella fugaz que mostró el camino de María. Esa Virgen presenta un rostrillo, ¿vale? Se le coloca un rostrillo, esta es la que vamos a llamar Virgen de la Estrella II. Se le coloca un rostrillo, vemos que el niño va coronado. Fijaros el repujado que tiene hasta el dibujo del manto, perfectamente detallado. Os invito a que cuando esté la custodia y llegue la celebración del Corpus, que nos falta poco, lo miréis con detalle.
Hombre, lo importante es el Santísimo, pero fijaros en los detalles de la custodia porque es una verdadera joya de orfebrería. Esta concretamente es del siglo XVIII, pero la imagen en la que se apoyan es la imagen patronal que había del siglo XVII. ¿Veis que le faltan una cosa? ¿Qué falta ahí? Las campanillas. El otro elemento distintivo son las campanillas porque en la leyenda de los pastores decían que oían el campanear, fue lo que les llamó la atención para meterse dentro de la cueva. Por eso la Virgen de la Estrella lleva campanillas. Y concretamente lleva una cantidad de campanillas exactas. 12. ¿Vale? Originariamente eran 12 campanillas, una más grande. Y el objetivo de esas campanillas era recordar, simbolizar. Eso, veis que como, aunque van pasando los siglos, no renuncian a esa tradición original. La Virgen pequeña se deposita en el camarín en una hornacina y esta Virgen se coloca en el camarín, que es del siglo XVII, de tal manera que se pueda mostrar a toda la villa. Pero en el finales del siglo XVII hay cambios, una crisis económica muy importante. España deja de ser la superpotencia mundial y eso pasa factura, y pasa factura particularmente en Castilla, particularmente en La Mancha. Y eso va a hacer que muchos templos no sean viables. El ayuntamiento nombraba patrona a la Virgen y no es que la nombraba patrona y ya está. Es que la cera la tenía que pagar el ayuntamiento. Es que el mantenimiento le tenía que pagar el ayuntamiento. Bueno, si querías tener el patronazgo tenías que colaborar con algo. Y eso se iba metiendo en un pico de narices. Y cuando hay crisis económica, pues los donativos y las donaciones de la gente pues disminuyen. Y los pastores que seguían ahí y que la propia hermandad, la propia congregación, que es el nombre que va a recibir ya en esta época, congregación es algo así como más cooperativa que hermandad, para que nos entendamos. Tenían sus rebaños propios y pastores que llevaban esos rebaños a pastar en las tierras comunales y que con esa lana era con la que se funcionaba básicamente en buena parte del pueblo y en los batanes de Peralvillo. Los batanes son esos molinos de río que lo que hacen es a la tela, cuando tú has hecho el punto de la tela, para que nos entendamos, el batán lo que hace es que la machaca. La empapan en agua y la machacan. ¿Para qué? Para cerrar el punto y darle más cuerpo a la tela. De eso se vivía en Miguel Turgo en el siglo XVII, incluso se vendía a muchos sitios telas hechas con la lana de Miguel Turgo y particularmente con la lana de la Hermandad de la Virgen de la Estrella. Bien, llegamos al siglo XVIII, aquí hay una mala época y una señora, María de Treviño, de la casa de los Treviño de Ciudad Real, una familia noble, se queda viuda y tiene 2 hijas, y en aquella época, como no había residencias de ancianos, los que tenían posibilidades, lo que hacían es que o fundaban un monasterio o entregaban una dote y se metían de monjas hasta que Dios las llamara. En este caso, esta mujer decide fundar un monasterio bajo la Orden de la Merced y aquí hay una especie de conseguidores que lo que hacen es que le ofrecen el templo de los pastores, porque los pastores no podían mantenerlo. Eso es lo que va a llevar a un pleito muy largo entre la Orden de Calatrava y la Orden Mercedaria para instalarse, para que al final lleguen a un pleito que va a durar 20 y tantos años. Aquí va a haber monjas que van a venir, monjas que las van a echar, monjas que van a volver, las van a volver a echar, porque al final era el control del culto de la Virgen de la Estrella y en cierta medida pues que se perdía la identidad del pueblo. Al final eso se va a solucionar de la siguiente manera, y es que la iglesia es del pueblo, es de la congregación, es del priorato, y las monjas usan la iglesia como complemento del monasterio, y lo que se hace es que es algo así como ganancial, ¿vale? Entonces por eso las madres mercedarias usan la iglesia. La prueba es que cuando levantan el monasterio, en 1720, hacen una iglesia mucho más grande, una iglesia conventual,
que es el cuerpo actual de la iglesia que tenemos, con una puerta de poniente y con una zona, digamos, una balaustrada que separaba en varias partes el templo, de tal manera que el cabildo, es decir, los representantes, entraban por la puerta pequeña, el pueblo, el día de Santa María, el día 7 en la ofrenda y luego el día 8 en la celebración de la Natividad de María, van a entrar por la puerta de poniente, que es la puerta a la que nosotros llamamos puerta de chapa. Y si os dais cuenta, en el templo ni veis ninguna cruz de Calatrava fuera, ni veis ningún escudo de la Merced fuera. Es decir, el escudo de la Merced está en la puerta del convento, y si os fijáis en la puerta de la iglesia, la puerta de poniente, lo que tenéis es una estrella de 8 puntas encima de la puerta, y en la puerta pequeña del cabildo también tenéis una estrella de otras 8 puntas. ¿Por qué? Porque el acuerdo al que se llega es que, como la iglesia va a ser ganancial, el mejor símbolo es que no sea propiedad de nadie, sea de la villa, sea del pueblo. En aquella época ya las órdenes militares estaban muy decaídas. Y bueno, pues eso va a hacer que en el siglo XVIII, sobre todo después de la guerra de sucesión borbónica, con los Borbones a partir de 1714, pues va a haber un nuevo arranque, un desarrollo económico muy importante de pueblos como Miguel Turla. La prueba es que esta casa donde estamos era un antiguo convento terciario franciscano. Esto concretamente eran parte de las celdas de ese convento que se va a desamortizar en 1802 y que, bueno, pues vamos a ver cómo el culto a la Virgen de la Estrella sigue aumentando. ¿Eso que trae consigo? Una nueva moda. Y es que un pueblo dinámico, potente, necesita una Virgen nueva, una Virgen más grande, una Virgen donde represente, pues eso, la grandeza de un pueblo grande, de un pueblo sin, ¿cómo decirlo? De un pueblo sin complejos, de la capitaleja. Veis en las fotografías, podéis ver en detalle, aquí concretamente esta foto concretamente es de 1906, esta Virgen está, ya os digo, desde el siglo XVIII, 1720, 1730 aproximadamente, que es la que vamos a conocer como la Morena. Es como el pueblo de Miguel Turba la llamaba, la Morena. Y podéis ver varios detalles, podéis ver que lleva un ara de plata maciza, con corona real, que con sus estrellas, como podéis observar, y con sus campanillas, y esta foto concretamente se hace en 1906, en esa conmemoración que fue cuando se abrió la puerta de procesiones. Hasta ese momento la procesión no salía por la puerta por donde ahora sale la Virgen. Y podéis ver más detalles, si os fijáis, esta corona quizás la reconozcáis, porque es la misma que tienen fiestas. Es la misma que nuestras camareras sacan justo para esos días. Esta corona está hecha de oro y fue pagada por el pueblo de Miguel Turla en 1898. Y fue un tributo y un agradecimiento, una acción de gracias por todos los mozos que volvieron con bien de la guerra de Cuba y de Filipinas. El engarzado de la corona, el engarzado son las piedras, los pendientes. Igual, si os fijáis, la propia corona en sí recoge un montón de detalles, recoge toda la historia. Tiene desde camafeos del siglo XVII, tiene algunas piedras y algunos pendientes del siglo XVI, y tiene un pequeño elemento, muy pequeño, que es de un collar noble, de un alfiler, que es del siglo XV. Todas esas donaciones a lo largo de los siglos quisieron que las tuviera recogida la propia corona como símbolo de ese reconocimiento y de ese pacto entre los hijos del pueblo y la devoción a la Virgen de la Estrella. Fijaos también en otro pequeño detalle, que es, ¿veis que parece que hay como unas flores apuntadas en el manto? No son flores, son agujas de plata. Estaban hechas en plata y que se colocaban como a modo de alfileres como ofrenda, ¿vale?
Entonces, bueno, pues aquí veis que es la carroza gótica. La carroza gótica también se destruyó en la Guerra Civil Española y todavía se conserva un fragmento de varal que podéis ver en el museo, que también era en plata, y que se conservan eso, lo que vais a poder ver, lo que veréis en el museo cuando vayáis, y también en el centro de la carroza, en el engarzado de la carroza, porque la carroza también va manteniendo una pieza de los distintos carros y carrozas que ha ido habiendo hasta ahora. Está dentro. Entonces, digamos que eso se sigue manteniendo como una especie de devoción, de culto. Esta estrella seguro que la habéis visto en perlas, en el camarín puesta alguna vez. Es que es la misma. Hay cosas que se salvaron, por ejemplo la corona, porque estaba en la caja fuerte del ayuntamiento y no se perdió en la guerra civil. En cambio el ara de plata, el cetro de oro macizo de la Virgen y las potencias del niño, pues sí que desaparecieron y nunca sabremos dónde está. Las fotos sí que no son muy buenas, pero era para daros algún detalle de que la Virgen, como decían en la época, tenía cara de mujer trabajada del pueblo. Y el niño no se ve muy bien, pero tiene cara de pillín. Tiene cara de pillín, porque el niño de la Virgen de las Estrellas es que siempre ha sido pillín, desde siempre. Entonces, bueno, pues para que veáis estos detalles. Bien. Llega la guerra civil, esta imagen la destruyen, se conserva unos fragmentos, unos dedos, solo eso, se quemó en el huerto de Castellanos y se hizo polvo todo. Y bueno, pues aquí tenéis el acta de refundación, no solo de la hermandad o congregación, sino de que antes de hacer o de refundar la congregación, lo primero que se hace concretamente en agosto del 39, pensar que la guerra civil acaba en abril, ¿vale? El 1 de abril acaba oficialmente la guerra civil, hasta mayo esa zona no está controlada por el gobierno que se había sublevado, por el gobierno de Franco, pues ya se va a encargar una Virgen de la Estrella. Hay que retomar el culto de la Virgen de la Estrella. Y aquí, bueno, pues tenemos algunos detalles de las actas en las cuales dicen que cómo, que de qué manera, y bueno, pues lo que van a hacer es que se van a reunir unos cuantos miembros supervivientes de la anterior junta, creando una nueva junta directiva, y van a hablar con un escultor valenciano, Vicente Tena, que bueno, pues le van a encargar una virgen, pero una virgen pequeñita. Es la Virgen de la Cueva, como la solemos llamar, que ahora está en el camarín porque necesita una conservación. Esa Virgen, la Virgen de Tena, también se la conoce así, la encargó Andrés Ocaña, la costeó él y se la entregó al pueblo. Y bueno, pues el 8 de septiembre se volvió a celebrar la Virgen de la Estrella en la parroquia, ¿vale? En la parroquia va a estar bastantes años hasta que puedan volver a su sede. Aquí estos libros son fragmentos del libro de acta de 1939, donde llevan a cabo todos estos acuerdos. Esta es la Virgen, a que parece otra cosa, parece más grande que la de la cueva. Sí, pero fijaros, a esta Virgen lo que van a hacer es lo siguiente. La Virgen del Rosario, que era una devoción muy grande que había en el pueblo, también le hicieron polvo, pero alguien escondió el ara y la peana, son un ara y una peana del siglo XVIII y una corona. La corona todavía la tiene puesta la Virgen del Rosario en la parroquia, pero lo que van a hacer es que van a tomar un acuerdo la hermandad de la Virgen del Rosario y la hermandad de la Virgen de la Estrella, y es que, puesto que no hay Virgen del Rosario y sí hay Virgen de la Estrella, pues que ese ara y esa peana vayan directamente a la Virgen. Les dieron 1.100 pesetas del año 39. 1.100 pesetas del año 39 es mucha pasta, que fue el donativo de la acción de gracias que se cogió el día 8. Fue con lo que se pagó a esa hermandad, ya que perdían esos elementos: la media luna, la peana y el ara. El ara es
el resplandor, como también se le denomina, ¿vale? Con campanillas, con más campanillas, y que bueno, pues ahí se colocó esa Virgen que al pueblo no le gustó. Al pueblo no le gustó, que no se parecía a la morena. Tenéis que pensar una cosa, y es que en esa época en las casas la gente tenía fotografías, ya había fotos, puedes comparar. En otras épocas, como no hay fotos, dices, bueno, pues la Virgen. Pero es que ya la gente en sus casas tenían fotos, las que os he enseñado anteriormente. Bueno, pues hubo unas polémicas tremendas, que si es poca Virgen, es poca cosa esta Virgen para el pueblo, que es muy chiquitilla, que no se ve, que tiene cara de chico. Bueno, todo eso aparece en las actas y aparece en las crónicas. Y bueno, pues tras muchos pleitos, y intentar retomar la carroza, intentar hacer, aquí va a haber una persona que va a ser, bajo mi punto de vista, el gran impulsor, que va a ser don Iluminado Roldán, que era el secretario en ese momento de la congregación, y le va a costar dimitir, pero al final se va a salir con la suya. Y es que había que moverse y hacer una Virgen a las mismas características que había habido en Miguel Turla. Va a jugar también un papel muy importante Jacobo Roldán. Jacobo Roldán era el gobernador civil de la provincia. Y en ese momento, el gobernador provincial había entrado en contacto con dos escultores valencianos, José María Roussel, Montañana, y Francisco Llorens Ferrer, que son los que le habían encargado el nuevo obispo de Ciudad Real, a través del gobernador civil y de la causa de restauración de las imágenes, que era como se llamaba la partida presupuestaria que se había destinado a desarrollar y a recomponer la catedral de Ciudad Real, le habían encargado a estos señores la escultura de distintos apóstoles, San Pedro, San Pablo, Santiago, que ahora mismo podemos ver en el retablo de la catedral. Habían entrado en contacto con esta gente. Bien, pues lo típico, entre don Iluminado y Jacobo Roldán, pues deciden hacer un viaje a Valencia, hablar con estos hombres y hacerle una propuesta. Queremos que hagas una Virgen que se parezca lo máximo a la morena. O sea, no es a ver qué haces, sino la queremos. Esta es la foto de estudio que se hizo en 1948, cuando llegó a Miguel Turla, y después de colocarle el primer manto fueron unas antiguas cortinas en seda que estaban en varias casas y que las confeccionaron para vestir a la Virgen por primera vez. Fijaos que los escultores hay que reconocerles a los dos. Estos son también los autores de la Virgen del Prado, son los autores de la Virgen de Alarcos, son los autores del San Agustín de Fernán Caballero. Es decir, esta escuela valenciana pues va a tener un peso muy importante en la restauración y recuperación del culto escultórico en Ciudad Real, en la provincia en su conjunto. Bien, estos escultores estaban formados en la Academia de Gloma, habían estado pensionados en la Academia de Escultórica de Gloma, o sea que no es lo que decía uno de Ciudad Real, si es que eran falleros, no, eran escultores y además con un bagaje importante. Hoy diríamos imagineros, ¿vale? Pues bien, ellos lo que van a hacer en la Plaza del Picadero, en Valencia, actualmente calle Pintor Pinazo, es donde tenían los talleres, van a escribirse particularmente con don Iluminado, y la hermandad, la Congregación de la Virgen de la Estrella, conserva toda la correspondencia de esos años con los escultores, donde dan opiniones. Ahora mandaríamos WhatsApp, en aquella época eran cartas. Y bueno, pues entre las distintas publicaciones
señalan que necesitan que les manden fotografías de frente y de perfil, si tienen, de la Virgen anterior, para hacerla lo más parecida posible. Señalan también que detalles, como por ejemplo que el niño siempre tiene cara de pillín, palabras textuales, vienen en los escritos. Dicen que acuerdan que la talla de la Virgen va a tener una medida de 1,40. Esto es el diseño, el borrador que les mandan de la proporción de talla, que le llaman. Desgraciadamente se ha perdido las maquetas en arcilla, que las tenían en el taller, pero que una crecida del Turia se llevó por delante los planos, la correspondencia y demás. Es más, la familia no tiene esta correspondencia. Entonces, bueno, pues tenemos algunos de estos detalles. Y bueno, pues aquí podéis ver ya pues esa Virgen de la Estrella cómo ha ido cambiando, cómo desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista compositivo, pues ha ido cambiando. Fijaos que en un primer momento, pues el tipo de contraste entre la forma de vestir, el tipo de velos que se ponían, el contraste del niño respecto al manto de la Virgen y cómo ha ido cambiando en la actualidad. En la actualidad veis que se sigue manteniendo el manto de bajada con un manto blanco. Veis que se va jugando con los símbolos del oro, de la plata, porque viene a simbolizar la luz, viene a simbolizar la luz de María. Y bueno, pues este devenir es el que nos lleva a que cuando al pueblo de Miguel Turna en un camión de naranjas, porque eso sí, otra cosa no, pero aquí hay que aprovechar los portes. Muchos habréis conocido al valenciano, donde vendían las naranjas, pues el camión de las naranjas, si hablara, pues nos contaría que en un viaje a Valencia por naranjas, vino la Virgen de la Estrella a acomodar el mismo camión. Y también dirían que vino la del Prado y los gastos de traerla se los indicaron a la Hermandad del Prado. Esa familia solo pidió una cosa, pidió poder llevar la Virgen. Y muchos años la han estado llevando, algún miembro de esa familia está vinculada a llevar la Virgen como una especie de ofrecimiento personal. Entonces, bueno, pues esta digamos que sería, la gente cuando llegó al pueblo y la vio, decían que la morena había vuelto más joven. y la verdad es que el pueblo quedó encantado por las proporciones, porque eran las mismas que tenía la Virgen original y porque en cierta medida se cerraba el círculo de aquella devoción que empezó en el siglo XIII y que hoy todavía, pues gracias a Dios, seguimos manteniendo, y que este año conmemoramos la llegada, lo que pasa es que no la vamos a traer en un camión de naranjas, la llegada de la Virgen de la Estrella a nuestro pueblo en 1948, en mayo de 1948. Es más, hoy estamos a día 11, el día 21 de mayo se conmemora 48 años que llegó la Virgen de la Estrella al pueblo y se bendijo en la parroquia. Para que os hagáis, por eso no es casualidad que sea ahora sea en junio, después del Cristo, cuando se haga la conmemoración del 75 aniversario. Y bueno, pues muchas gracias a todos, y si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues a vuestra disposición. Ha dicho 48 años. 1948. 1948, quiere decir 48, el año 48, que me he equivocado. Gracias, Santiago. En principio tenía más campanillas, ¿no? Claro, en un principio tenía más campanillas y luego pues fue aminorando por las circunstancias. Es un pequeño, ¿cómo decirlo? Pues que en cierta medida, si os fijáis, no sé si vais a ver este detalle, es otro pequeño detalle, y es que ¿veis la base de la columna de la carroza? Ahí va, me he ido. No veis nada, esperaros, que me voy para abajo. ¿Veis la base? Sigue siendo la misma que tienen los varales actualmente. ¿Por qué? Porque en su momento se siguió manteniendo la misma costumbre de dejar siempre algo de lo que había habido, como un poco símbolo de esa conexión a lo largo de los siglos.
Y bueno, pues esta es nuestra aportación, en este caso en torno a la devoción a la Virgen de la Estrella y cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Que bueno, dime. En un principio la Virgen no procesionaba por la calle No. por el hecho de la puerta pequeñita. No, La puerta del camino. a ver, la Virgen no procesionaba. A la Virgen lo que se le hacía, lo que hacía es que la Virgen la bajaban del camarín, todavía se conserva la garrucha en la cual las monjas desde la zona de las celdas la bajaban hacia abajo y se exponía. Hasta la Virgen de la Estrella salió en procesión por primera vez en 1762 y fue porque hubo una plaga de langosta que arrasó medio pueblo y la sacaron excepcionalmente en procesión para que parara, y paró, decían los viejos, ¿vale? La prueba es que los grabados que hay, aparece ese hecho simbólico. Hasta prácticamente, ya os digo, finales del 18, principios del 19 no va a haber una procesión como tal. Porque tampoco es que estaban las calles para muchas procesiones. Entonces, la gente lo que venía era el día 7 a cantar, a rezar vísperas y a hacer la ofrenda a María, que es lo que hoy queda, es esta ofrenda que se hace el día 7. Entonces, se hacía eso, se le daba culto en la iglesia y estaba abierta y había mucha gente que se quedaba y se asomaba a la puerta de la calle para bendecir a todos los que estaban. Procesión como tal, las procesiones son relativamente modernas en nuestro pueblo, es decir, estamos hablando del siglo XIX. El siglo XIX, que no es que estaban las calles mejor, sino que había cambiado las modas. Y es que sacando a la Virgen a la calle, lo que hacían era podérsela acercar a mucha gente que no podía venir. O sea, el origen de las procesiones, aparte de hacer acto público y presencia de la fiesta, es que mucha gente que no podía ir al templo a ver a la Virgen, podían verla desde sus ventanas, desde sus puertas, y que era una manera en que se bendecía el pueblo. Es más, el recorrido procesional, si os fijáis, el recorrido procesional de la octava, la octava, fijaros que sale por la calle Granada, al Cristo, baja por la plaza, porque todas las procesiones tienen que pasar por la parroquia, es una cuestión de jerarquía, pasa por el ayuntamiento, la otra jerarquía, para que nos entendamos, y lo que hace es que sigue hacia la Virgen. Y en el día 8 es al contrario, la Virgen sale para la calle Carretas y sube por la calle Ancha. ¿Qué se cubre? Realmente lo que se está haciendo es cubrir el perímetro original que tenía el pueblo. Y es algo así como bendecir el corazón del pueblo. Hoy, si lo tuviéramos que hacer con esa filosofía, tendríamos que dar la vuelta a la ronda con la Virgen. Y ya parece mucho, ¿no? Pero originariamente, pues era así. Y bueno, pues, en cierta medida, nosotros lo que hacemos, como hijos de Miguel Turla, es simplemente mantener ese voto que hicieron nuestros antepasados y que en cierta medida, si os fijáis, el himno de la Virgen de la Estrella es algo así como el himno oficial del pueblo. La prueba es que durante la pandemia nos llegaban vídeos de la gente con el himno de la Virgen, y que nos llamó a todos la atención que sin saberlo, cómo se repiten cosas que han pasado antes y hay una especie de inercia de que no sabemos por qué pasan y se vuelve a hacer. Pero bueno, pues ese es el resumen, ¿no? El resumen es que aunque ha habido 4 vírgenes de la Estrella, y esperemos que sea la última, que será la mejor señal de todas, pues seguimos manteniendo el culto, sigue representándonos nuestra identidad y que en cierta medida, pues la tenemos un poquito, todos los miguelturleños tenemos esa estrella en el corazón, porque al fin y al cabo, pues, ¿a quién nos encomendamos? Pues a Santa María de la Estrella que nos guíe, que falta nos hace. Así que bueno, pues muchas gracias y bueno, pues a vuestra disposición, ¿vale? Gracias por venir.